Madrid, 1936. El aire es espeso, no solo por el humo de las fogatas en las esquinas, ni por los tiros lejanos que suenan como tambores de una tormenta que nunca termina. Es espeso porque huele a miedo, a sospecha, a hambre, a ideología. En una ciudad dividida, sitiada y desangrada por una guerra civil, cada pensamiento, cada mirada, cada gesto puede costarte la vida. Aquí, en este Madrid en guerra, vive José María Salazar. Tiene 41 años. Es maestro de secundaria, católico practicante, hijo de un pequeño comerciante de lavapiés y padre de 2 hijos. Es un hombre que no gritó consignas en las plazas, que no empuñó un fusil por convicción, pero que acabó eligiendo un bando. El bando que, para él, prometía orden, Dios, patria y pan. El bando franquista. ¿Pero qué significaba eso realmente? ¿Cómo era la vida de un hombre que se inclinaba por Franco en pleno corazón de una capital republicana? ¿Cómo se vivía bajo la sospecha constante, bajo la amenaza de ser delatado, bajo la sombra de un futuro incierto? Esta es su historia. José María nació en 1895 en el barrio de Lavapiés. Su padre, Tomás Salazar, regentaba una tienda de telas en la calle de la Fe, y su madre, Pilar, era costurera. Su infancia estuvo marcada por los rezos del rosario, las sopas aguadas, las clases en la Escuela Nacional y los cuentos sobre el desastre del 98, que su abuelo repetía como heridas abiertas. Desde niño, José María mostró una inclinación hacia el estudio. Fue uno de los pocos del barrio que accedió al Instituto San Isidro, donde cursó el bachillerato. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid y comenzó a dar clases en un instituto del barrio de Chamberí. Era un hombre sencillo, religioso, que creía en la autoridad, en la familia como pilar de la sociedad y en que España necesitaba unidad, disciplina y fe. Pero también era alguien que, como tantos, vivía atrapado entre 2 mundos, el de los valores tradicionales y el de una república que prometía modernidad, pero que también traía caos, confrontación, violencia. El 18 de julio de 1936, cuando el golpe militar sacudió a media España, Madrid amaneció confundida. En los primeros días, José María evitaba hablar. Observaba, escuchaba, no sabía qué decir. A su alrededor, profesores eran denunciados por fascistas, iglesias eran quemadas y muchos vecinos desaparecían sin dejar rastro. Pero, ¿por qué eligió el bando franquista? Para José María, la violencia anarquista en las calles, la persecución religiosa, el caos en las aulas y la destrucción del tejido social que conocía, lo empujaron hacia los que prometían restaurar el orden. No por odio a la República, sino por miedo a lo que estaba reemplazando a la República. Las checas, las purgas, las milicias. Ser franquista en Madrid era un acto casi suicida. El simple hecho de ir a misa, de tener una Biblia en casa o de no aplaudir a gritos los discursos revolucionarios podía convertirte en sospechoso. Así que José María aprendía a callar, a esconder sus ideas, a mirar al suelo, un día de 1937. José María se levanta temprano, con el estómago vacío. No hay leche, no hay pan. Se viste con su traje raído y camina al instituto. Da clase de historia, pero evita los temas recientes. Sabe que entre sus alumnos hay hijos de milicianos. Habla del Imperio Romano, de Grecia, de los reyes católicos. No opina, nunca opina. Al salir, compra una sardina en conserva. Lo poco que queda en los mercados está racionado, o se paga en el mercado negro. Se encuentra con su amigo Ernesto, que susurra que alguien fue arrestado por decir que la guerra estaba perdida. José María solo asiente, no responde. En casa, su mujer, Teresa, cose uniformes para el ejército republicano, no por ideología, sino por necesidad. Tienen 2 hijos, Isabel, de 9 años, y Tomás, de 5.
José María les enseña a rezar en voz baja, por si alguien escucha. ¿Qué pasaba si alguien te señalaba como simpatizante del otro bando? ¿Qué pasaba si hablabas mal de Largo Caballero? ¿O si alguien te veía saliendo de una iglesia? La respuesta era el miedo, la desaparición. Las checas, centros de detención ilegales regentados por milicianos, se multiplicaban. José María vio cómo arrestaban a su compañero de aula, don Anselmo, por católico recalcitrante. Nunca volvió a verle. En Madrid, bajo control republicano, los derechos y libertades dependían de tu fidelidad ideológica. Si eras del partido, si gritabas, no pasarán. Drenia, si colaborabas, podías aspirar a algo. Si callabas, sobrevivías. Si te oponías, desaparecías. La vida de José María era una vida doble. En público, un maestro neutral. En privado, un hombre que rezaba por una victoria nacional. Mientras los republicanos soñaban con una España moderna, laica, con justicia social, José María soñaba con volver a una España que sentía que se le escapaba. Una España con misas, autoridad, tradición. Su esperanza era la victoria de Franco, pero también sabía que eso significaba más guerra, más sangre. Con la victoria de Franco, José María recupera su libertad. Vuelve a ir a misa. Es ascendido en el instituto, donde ahora se exige una enseñanza acorde con los valores del nuevo régimen: disciplina, patriotismo, catolicismo. La historia se reescribe. Las obras de autores republicanos desaparecen. Se impone una sola versión de los hechos. José María, con su voz pausada y pulcra, es ahora el transmisor de esa verdad oficial. Pero también es testigo de venganzas, de depuraciones masivas entre funcionarios, maestros, sanitarios, de vecinos que cambian de acera, de mujeres rapadas por haber amado al enemigo, de colas ante la Dirección General de Seguridad, donde muchos entran y no vuelven a salir. Ahora son otros los que desaparecen, y ese ciclo perpetuo de miedo lo persigue incluso en la victoria. Otra vez, vuelve a vivir lo vivido, pero desde otro bando. ¿Hasta cuándo, se pregunta? ¿Hasta cuándo los españoles seguirán enfrentados por ideologías o bipartidismos? Sueña que en el 2025 esto no existirá, nada más lejos de la realidad. Recuerda a don Anselmo, pero también a Ernesto, su amigo, que un día confesó haber sido afiliado de Izquierda Republicana y fue arrestado tras una denuncia anónima. Nadie volvió a hablar de él. El silencio, de nuevo, se convierte en el mejor aliado. A nivel económico, los primeros años de posguerra son devastadores. La autarquía impuesta por el régimen, el aislamiento internacional, la destrucción de infraestructuras, todo genera escasez. Las cartillas de racionamiento se convierten en el corazón de la vida cotidiana. Se raciona la harina, el aceite, el azúcar, la carne. Teresa, su mujer, se las ingenia para estirar cada peseta, para cambiar en el extraperlo una prenda de ropa por un litro de leche. La natalidad cae, pero la propaganda franquista empuja a las mujeres a ser madres por la patria. En los muros se leen lemas como «La mujer, guardiana del hogar» o «Una madre, una heroína silenciosa». Teresa lo vive con resignación. No quiere tener más hijos, pero sabe que, en esta España, su opinión pesa menos que el dogma. José María se adapta. Enseña el catecismo, canta el Cara al Sol en los actos escolares, lleva a sus hijos a ver a Franco al desfile de la Victoria en el Paseo de la Castellana. Les compra uniformes de la sección infantil de Falange y los mira recitar los preceptos del movimiento nacional con una mezcla de orgullo y extrañeza. Pero por las noches, cuando todo está en silencio y el frío cala las paredes sin calefacción, se pregunta si realmente ganaron algo, si esa España que ayudó a construir se parece en algo a la que soñaba. Y entonces reza, no por Franco ni por España, sino por sus hijos, para que no tengan que vivir con miedo. José María Salazar murió en 1961, a los 66 años.
Fue enterrado con una medalla del Sagrado Corazón en el pecho. Sus hijos crecieron en una España que les enseñó una sola versión de la historia. Una historia donde su padre había sido un hombre bueno, devoto, correcto. Pero nunca supieron del todo lo que José María tuvo que callar para sobrevivir. De los silencios, de los amigos perdidos, de las noches, rezando en voz baja. Nunca supieron cuánto le pesó haber elegido el orden sobre la libertad. Nunca supieron del todo que su fe en el orden venía, en realidad, de una fe más profunda, la de proteger a los suyos. Esta es la historia de un hombre en el bando franquista, no de un héroe ni de un verdugo, de un hombre, de alguien atrapado entre ideales y supervivencia, entre lo que quería creer y lo que se vio obligado a aceptar. Porque en toda guerra, incluso en la más ideológica, hay quienes simplemente quieren vivir. Y a veces, vivir significa callar, obedecer y esperar que el tiempo pase sin llevarse todo por delante. José María no quería hacer historia, solo quería llegar vivo al día siguiente. Pero su silencio, como el de tantos, es parte de la historia de España. No hay paz sin memoria. No hay futuro sin verdad, y en ambos lados hay vencidos y víctimas. Por ello no se debe de olvidar la historia para que no la volvamos a repetir. Este vídeo es un capítulo de una serie que pretende con rigor histórico abrir los ojos a los españoles para evitar caer en los mismos prejuicios ideológicos que llevaron a un pueblo a enfrentarse por ideologías, a hermanos luchar contra hermanos. Abramos los ojos y no seamos víctimas de nuestros políticos. Todos somos españoles y todos debemos respetarnos.